Hola, buenos días. Como dijo la doctora Kemerling, yo soy Ariana Hernández, soy médica internista. Me interesa mucho la infectología, probablemente por la influencia de mis padres, y tuve la oportunidad de trabajar en medicina del viajero en el Hospital de Barcelona, eh, donde aprendí mucho de la enfermedad de Chagas. Es un poco extraño que uno tenga que ir a aprender enfermedades que son nuestras a otros lugares, pero dada la migración y la experiencia que tienen allá en salud internacional, es un muy buen centro para aprender sobre esto. Entonces, la enfermedad de Chagas es una enfermedad que, como nosotros sabemos, es endémica en Latinoamérica, sobre todo en distinta medida, dado que tiene que ver con la transmisión vectorial a través de la vinchuca. Entonces podemos ver que en la provincia del Chaco, por ejemplo, en Argentina, Paraguay, Bolivia o en la Amazonía, donde hay muchas vinchucas, tenemos un área con una densidad mayor de esta enfermedad versus otros climas, principalmente como el cono sur, en el fondo del sur de Argentina y Chile, donde la densidad es menor, o las alturas del Perú, donde para la vinchuca ya es más inhóspito, entonces que tampoco vamos a tener tanta densidad. También la vinchuca tiende a respetar las islas tropicales de nuestro Caribe, así que ahí tampoco se considera tan endémico. Acá tenemos Haití, Puerto Rico versus Centroamérica más bien continental y todo en el fondo Sudamérica. Pero no es una enfermedad que esté solo en el cono sur. En el fondo, si tenemos a esta vinchuca que está aquí, acá vemos que acá simplemente nos sacan a Latinoamérica, ¿cierto? En el fondo, Latinoamérica dicen, no, aquí está endémico, pero en los países donde sí tenemos información de que hay pacientes chagásicos, vemos que, por ejemplo, en España, sobre todo en Barcelona, como dije antes, que es un lugar de inmigración muy importante para personas latinoamericanas, o Estados Unidos, que también recibe una gran cantidad de inmigrantes latinos, tienen una densidad de Chagas que es importante en relación a los países endémicos, y por eso a estos países les está interesando también tratar una enfermedad que se puede transformar en una enfermedad crónica y generar muchas comorbilidades. Entonces, como vemos acá en Estados Unidos es muy importante, en España es muy importante, y en el resto de los países de Europa igual está descrito. Los otros países que no aparecen no significa que no exista, es más bien que en este momento, este es un gráfico de la UPS, no tenían datos, ¿ya? Entonces, probablemente también tenemos porque los latinos viajamos a todas partes, básicamente, ¿ya? Pero en estos lugares se junta una densidad eh, poblacional importante, lo que lo hace básicamente de una distribución no solo latinoamericana, sino que más bien mundial. ¿Cómo funciona esta enfermedad? Es una enfermedad zoonótica, requerimos que la vinchuca, el triatomino, nos pique, ¿cierto? Que las heces ingresen donde se encuentra el tripanosoma, y eso continuará con el ciclo celular en medio del organismo. Acá es importante que en el ciclo celular, como en el hospedero, el tripanosoma se puede transformar en amastigote, una forma inactiva, y quedar silente, y cada cierto tiempo puede volver al ciclo celular, eh, transformándose en el fondo en tripomastigotes que logran reinfectar y hacer reactivaciones en el mismo hospedero cuando la enfermedad podría haber estado tranquila. Es especialmente importante cuando se ha avanzado tanto en inmunosupresión para distintas enfermedades o para pacientes trasplantados, que esto puede generar una enfermedad aguda en un paciente con una enfermedad que ya era crónica. Este gráfico no me gusta tanto porque no muestra todas las formas de transmisión del Chagas, se queda solo con la vectorial.
Y acá vemos que, claro, el Chagas pica a los humanos, pero también pica a otros animales que se transforman en reservorios. Acá, por ejemplo, faltan algunos mamíferos pequeños que también pueden estar contagiados. De esta manera, el tripanosoma se puede transformar vía oral si nos comemos la vinchuca machacada o triturada en jugos, por ejemplo. Se puede transformar en vía oral si un pequeño mamífero infectado nosotros lo consumimos sin que esté suficientemente cocido, por ejemplo. También, bueno, la vía vectorial, que va a ser posible en la medida de que hayan individuos con la enfermedad y animales con la enfermedad que sigan reservando los tripanosomas, ¿cierto? Por vía transfusional, en países donde no se toma screening de Chagas a los pacientes que donan sangre. En mi país, en Chile, sí es una de las enfermedades de screening, y de hecho está preguntada en las encuestas cuando tú vas a donar sangre. Pero en otros países, por ejemplo, incluso en los países más desarrollados, donde no hay una alta frecuencia de enfermedad de Chagas, pueden no estarlo tomando y contagiar a un paciente que se transfunde. Acá no sale tampoco los trasplantes, pero los trasplantes también están descritos como posibles formas de contagio, sobre todo los trasplantes sólidos, obviamente, y principalmente el trasplante de corazón es el que está más asociado a enfermedad. Y vía trasplacentaria, vía en el fondo de la madre al hijo, la forma vertical de transmisión, que si bien puede haber transmisión, por suerte no todos los hijos que pasan hacen enfermedad aguda, lo cual es muy bueno porque provoca el síndrome de Torch e incluso puede provocar mortalidad perinatal. Entonces ahí es importante que si sabemos que la mamá está infectada, hacer screening al hijo para que precozmente se le pueda dar tratamiento y finalmente no haga la enfermedad crónica. Lamentablemente con las terapias que tenemos ahora es muy difícil impedir la transmisión transplacentaria a través de fármacos, dado que los medicamentos podrían generar toxicidad. Por lo tanto, ahí es como esperar que no se contagie, detectar si se contagió y tratarlo precozmente. No da lo mismo como uno se contagie, y eso es muy importante de saber. La transmisión vectorial es la más frecuente, es la que conocemos, y por suerte la transmisión vectorial, si bien puede dar una enfermedad aguda con el típico chagoma, la inflamación y síntomas como de resfriado, básicamente en general tiene poca mortalidad en comparación con otras formas. La peor forma de contagiarse es la forma oral. ¿Por qué? Porque en general en la forma oral, si nosotros nos comemos una vinchuca completa, nos comemos un animalillo completo que tiene mucha carga de tripanosomátidos, en el fondo inmediatamente vamos a tener una alta carga de tripanosomas que pueden generar una bacteria, o sea, una parasitemia y hacer una enfermedad aguda que tiene una mortalidad que podría incluso alcanzar 1/3 de los pacientes contagiados por esa forma. Y esto es muy importante considerando que han habido brotes de este tipo de contagio en distintos países de Latinoamérica, y tanto en Venezuela como en Brasil, de lugares como por ejemplo en escuelas donde se sirvió a todos jugo de guayaba y hubo muchos niños contagiados, y lamentablemente eso generó muerte de varios de ellos. ¿Ya? La enfermedad congénita, como les dije, si bien los pacientes sintomáticos puede provocar muerte, esto es muy poco frecuente, entonces en general la mortalidad es muy baja. Y asociado a transfusión no está tan estudiado porque no se sabe con tanta certeza cuánto se ha podido dar. O sea, como con cuánta frecuencia se da, pero en general no está asociado tampoco a una enfermedad tan aguda. Y la reactivación depende un poco, como está asociada sobre todo a periodos de inmunosupresión, es variable, y por eso es importante hacerle screening a los pacientes que nosotros sabemos que vamos a inmunosuprimir para tratarles la enfermedad antes de darle los medicamentos inmunosupresores. Ay, no puedo. Ahí sí. Ya. Este es el clásico esquema en el fondo del llama que hicieron la revisión del Chagas el año 2012, y
la idea es que acá muestran que si uno se expone al Trypanosoma cruzi, en general uno puede hacer una enfermedad aguda, que en general puede ser autolimitada, no siempre es sintomática y no siempre se detecta. Si uno lo trata en el momento agudo con alguna droga antiparasitaria, hay un alto porcentaje de cura, porque en el fondo no logro que los gamastigotes logren estar acostados, como hospedados en tantos tejidos. Entonces, un tratamiento en un paciente que tiene parasitemia, que tiene enfermedad aguda, va a ser mucho más fácil de tratar que posteriormente, ¿ya? De estos pacientes con enfermedad aguda, como les dije, hay pacientes que mueren por miocarditis o meningoencefalitis, y como dije previamente, se asocia mucho a la transmisión oral, porque es harta carga de tripanosomático, ¿cierto? Si el paciente no es tratado porque no nos dimos cuenta o porque se trató y no logramos curarlo, recordemos que es hasta un 80% de cura, pero hay un quinto de los pacientes que pueden quedar en el fondo con enfermedad crónica, vamos a quedar en una fase indeterminada de la enfermedad. O sea, tenemos antígenos, podemos detectar que el paciente tiene enfermedad de Chagas, pero no necesariamente va a ser sintomático. En este momento también lo podemos tratar, porque si hacemos, por ejemplo, cribaje en nuestra población y tratamos a los pacientes que detectamos que tienen esta forma indeterminada, si los tratamos podemos generar cura, que ya va a ser menor porque ya es una enfermedad que lleva mucho tiempo en el individuo. Y los pacientes que no se tratan o que no se trataron, no lograron en el fondo éxito de tratamiento, 10 a 30 años después pueden hacer enfermedad de Chagas. Enfermedad de Chagas, dícese del paciente que tiene infección por tripanosomáticos, pero además es sintomático de alguno de los órganos típicos de la enfermedad de Chagas, que puede ser cardíaca o digestiva. En este momento, si tenemos una enfermedad inicial, por ejemplo, detectamos que el paciente tiene enfermedad de Chagas, por ejemplo, porque ya tiene un bloqueo de rama izquierda en un electrocardiograma, porque tiene una enfermedad cardíaca, pero está en su fase inicial, no está también lo podemos tratar. Podemos intentar tratarlo en esta forma para disminuir la carga de enfermedad y evitar que esto siga progresando. Sin embargo, acá es donde tenemos la peor tasa de éxitos, y si el paciente ya está en una fase avanzada, la verdad es que no vale mucho la pena tratarlo, ya que me voy a ganar las reacciones adversas a los medicamentos más que los beneficios de la terapia. Acá un poco lo mismo, me gusta este gráfico porque es más con monitos, muestra el chagoma de la infección aguda, y acá muestra los distintos órganos que se pueden afectar. Es importante esto porque no es lo mismo de donde yo me contagie el Chagas o desde donde yo venga. Ya la comunidad científica descubrió hace ya varios años, al menos 15, que los tripanosomas podían tener distintos DTUs, distintos subtipos. Y no da lo mismo porque si ustedes ven por sobre la línea del Ecuador, en general la gente tiene enfermedad exclusivamente cardíaca, versus bajo la línea del Ecuador, donde al tener sobre todo el fenotipo 2, tenemos harta enfermedad digestiva. Por ejemplo, en mi país, en Chile, es mucho más frecuente tener megaesófago o megacolon que una insuficiencia cardíaca por Chagas, y eso tiene que ver con la distribución de los tripanosomátidos que había en mi país. Nos diferenciamos de nuestro vecino argentino, que en general tienen más insuficiencia cardíaca, y eso tiene que ver con qué tripanosomátidos es el que se está contagiando en cada país, y no deja de ser interesante porque es una de las formas de cómo la ciencia básica ayuda a dilucidar algo que uno ve efectivamente en la clínica. Acá lo que les explicaba anteriormente no es lo mismo estar infectado por Trypanosoma cruzi, que en el fondo es tener la infección sin tener la enfermedad de Chagas, donde tenemos que demostrar daño en el corazón o en el aparato digestivo, o tener una reactivación de la infección por Trypanosoma cruzi, que es tener sintomatología compatible en un paciente ya conocido,
o que un paciente que nosotros lo tenemos en seguimiento, porque cuando le damos tratamiento lo seguimos con PCR y nos damos cuenta que en el seguimiento tras el tratamiento en algún momento eleva su parasitemia independiente si haga signos clínicos o no, pero eso ya es un signo de alarma para intuir que el paciente eventualmente podría estar haciendo signos clínicos, ¿sí? O sea, podría llegar a ser. El diagnóstico en general de la infección se hace con pruebas serológicas. En general, la primera prueba que se toma es la quimioluminiscencia y luego las pruebas de Licia. Si tenemos 2 pruebas positivas, podemos certificar que el paciente tiene una infección por Trypanosoma cruzi. Si las 2 son negativas, paramos, no lo tiene. Y si tiene una positiva o negativa, se solicita en general una tercera prueba, porque con 2 de 3 podemos decir que el paciente está infectado y actuar acorde a esto, ¿cierto? Importante que esto es verdad para la enfermedad crónica cuando nosotros estamos haciendo cribaje. Si nosotros estamos sospechando que alguien tiene una enfermedad aguda, en general, esto lo podemos sacar nosotros de la historia clínica, básicamente preguntándole al paciente si él no estaba en una zona endémica y viajó, si no estuvo nunca infectado, no cree haber estado infectado, viajó a otra parte y sabe que lo picó una vinchuca. Tuvo una transfusión hace poco y ahora se siente mal, tuvo un trasplante de órgano en un país donde hay riesgo, un accidente de laboratorio que lamentablemente les puede haber sucedido a ustedes, ¿cierto? De haberse inyectado ahí algunos tripos. Y en ese sentido, cuando es agudo, ahí no corresponde medir antígenos a través de ELISA o quimioluminiscencia, sino que lo que corresponde es tomar una PCR y iniciar el tratamiento acorde. Entonces, este es el algoritmo que yo aprendí en el Hospital Clínico de Barcelona, donde todos los pacientes provenientes de zonas endémicas eran testeados para enfermedad de Chagas. Entonces, tanto pacientes de países endémicos como la vinchuca es un bichito bastante especial que no está en todas partes, en general está en casas de adobe, en general está en lugares más rurales. Nosotros no vamos a testear a todos los pacientes que hayan venido a visitarnos a Latinoamérica, sino que básicamente los que hayan estado más de un mes y en estas condiciones. Se testean también a los hijos de madres de países endémicos o que hayan recibido transfusiones de sangre. En general se le piden exámenes, se le hace anamnesis, se le hace cuestionarios para ver en el fondo qué les vamos a testear, y en general de entrada a todos les pedimos Trypanosoma strongyloides, VIH y parásitos en heces. Parásitos en heces, la verdad es que no es tan cierto, porque en general se le hace más bien a los asintomáticos y es un poco buscando los estrongiloides, entonces con la serología tendríamos suficiente, ¿ya? Pero estos son testeos y aprovechando que tengo gente, yo la serología del VIH se la pido una vez al año a todos mis pacientes, independientes de dónde vengan, entonces creo que son test de cribados importantes, porque todas estas enfermedades que estoy cribando son enfermedades que son tratables y que van a aumentar el pronóstico de los pacientes si les inicio el tratamiento precozmente. Les voy a tomar entonces los 2 test serológicos para ver si tienen la enfermedad. Si es que tienen la enfermedad, voy a partir con el estudio. Le voy a tomar a todos los pacientes un electro y una radiografía de tórax. El ecocardiograma va a depender si estos salen alterados. El electro es para detectar las distintas arritmias que puedan existir. La radiografía de tórax básicamente me va a mostrar si hay ya estigmas de cardiomegalia, y si hay algún cuestionario positivo en la parte digestiva, también le voy a ir a tomar, ¿cómo se llama? Le voy a ir a tomar radiografías varitadas, tanto de esófago como enema en el caso de sospechar enfermedad colónica. Entonces voy a ver en qué etapa de la enfermedad, habiendo visto esto, está mi paciente, y voy a iniciar tratamiento si es que esto es una infección aguda, si tengo reactivación, si es una enfermedad crónica que no tiene daño de órgano todavía, o que tiene daño de órgano pero todavía no está avanzado. Entonces, acá tenemos la enfermedad cardiológica que yo voy a ir a buscar a través del electro y la radiografía inicialmente. Acá vemos
Los electros, lo más común de ver en general es un bloqueo completo de rama derecha. De hecho, al revés, si yo en un paciente que estoy viendo por cualquier otra cosa veo que tiene un bloqueo completo de rama derecha, yo debería pedirle serología de Chagas. Y una radiografía con una cardiomegalia, que también al revés, cualquier paciente que tenga una miocardiopatía dilatada, en nuestro continente en el fondo la cardiopatía chagásica es una de las etiologías más importantes. Por ejemplo, si el paciente no tiene infartos conocidos, si no es un alcohólico empedernido, que también podría provocar una miocardiopatía dilatada. ¿Cuál es el problema de la enfermedad de Chagas? Que además de provocar arritmias por invasión en el fondo y daño de el sistema electroconductor, también va a provocar una miocardiopatía dilatada que puede traer otros problemas además de la insuficiencia cardíaca. En un ventrículo o una aurícula muy grande se pueden formar trombos y eso eventualmente puede embolizar y provocar tanto tromboembolismos pulmonares como accidentes cerebrovasculares, que eso sí que me puede provocar una gran discapacidad. ¿Cómo pregunto por el compromiso de Chagas? Tengo que preguntar si el paciente ha tenido alguna sospecha de bradiarritmia o taquiarritmia, si se ha desmayado, si ha sentido palpitaciones, si el paciente tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, si se cansa, si se despierta al dormir porque está ahogado, si no puede dormir con almohadas, si el paciente ha tenido embolías tanto pulmonares como cerebrales, o si el paciente tiene dolor torácico, que ahí lo relacionan un poco con las alteraciones esofágicas, que la calasia también puede doler. Acá nosotros estadificamos la miocardiopatía por Chagas, que esta es la misma clasificación en verdad que cualquier insuficiencia cardíaca, ya que nosotros la vamos clasificando según si está sintomática o no y según cuán amplio es el daño estructural. Después nos vamos a la enfermedad digestiva. La verdad es que principalmente puede afectar el esófago como el colon. Lo que ocurre es una denervación, por lo tanto el esófago se tiende a no mover, va a provocar una calasia con una hipertrofia del esfínter esófago gástrico, lo que va a provocar que ¿cómo se llama? Que los alimentos se devuelvan, ¿cierto? Esto puede provocar aumento de la salivación, síntomas de reflujo, tos nocturna, incluso puede provocar dolor torácico, y acá lo que vemos son distintos avances en el fondo del esófago. Esto es como un esófago más o menos normal que puede llegar a esta magnitud, lo cual es bastante grande y eso significa que el alimento se está quedando ahí y no está avanzando. Y afectación del colon, principalmente constipación o estreñimiento, donde el colon también se va agrandando y puede provocar megacolon, que puede ser muy grave porque puede provocar incluso un shock tóxico y la muerte. Puede haber también alteración gástrica o duodenal, que es menos frecuente y los síntomas son más ubicuos. Acá también tenemos una clasificación según cómo lo detectamos, cuánto en general haciendo una manometría esofágica y con las imágenes, y lo podemos clasificar del grupo 1 al 5, y también con imágenes podemos clasificar la enfermedad colónica. Y acá, si ustedes ven, dólico colon significa colon largo, ya que eso en general no te da mucha alteración, es una alteración solo anatómica, pero lo importante es cuando aumenta el grosor del colon. Entonces ahí lo vamos clasificando cuán grueso esté, y esto puede terminar incluso en cirugía. Entonces ya había mencionado a quienes vamos a tratar, claramente a los que estén en etapa 5 o 4, dependiendo de la clasificación de enfermedad cardíaca o enfermedad digestiva, no los vamos a tratar porque no va a tener, en el fondo solo nos vamos a ganar los efectos adversos y el daño ya va a estar hecho. Pero los pacientes con infección aguda, reactivación o que detectemos en fase crónica sin tanto daño, los tratamos. Hemos que ir Contraindicaciones. redondeando. Sí, voy terminando. Las contraindicaciones son el embarazo, insuficiencia hepática, renal, lactancia. Eso también podría generar chagas oral, así que ojo. En general igual se permite la lactancia, y lo que mencioné previamente.
tenemos dos armas para tratar, el benznidazol y el nifurtimox. En general se prefiere el benznidazol por la disminución de los efectos adversos. Y por último quería agradecer a mis padres, que están los dos ahí, que son quienes me hicieron interesarme por esta enfermedad que no es tan frecuente en mi país, entonces yo no la conocía y ellos me hicieron conocerla. Yo creo que como desde los 10 años tengo nociones de que ellos me hablaban del Chagas. Y la doctora María Jesús Pinazo, que es quien me enseñó todo lo que sé de Chagas clínico y me acompañó a ver muchos pacientes durante mi estadía con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariane. Preguntas, yo creo que hay tiempo para algunas preguntas. Lisa levantó la mano. Sí, muchas gracias por la presentación. Yo te quería hacer una pregunta y no sé si de pronto en Chile pasa lo mismo que en Colombia, pero de cierta manera, ¿tú crees que la enfermedad, o sea, la parte de megasófago y megacolon puede llegar a estar subdiagnosticada? Porque de pronto en Colombia siempre es muy asociado al Chagas cardíaco, pero la parte digestiva poco. O sea, no, normalmente en los pacientes no se revisa. En general, eso es lo que está indicado, que cuando yo diagnostico a un paciente con Chagas por serología, en general todo el estudio está enfocado a descubrir la parte cardiológica, más no la parte digestiva, y los algoritmos están haciendo así. O sea, yo no cribo la parte digestiva con exámenes por cribarla. La idea es preguntar, y si el paciente tiene algún síntoma tanto esofágico como colónico, ahí recién hacerle el estudio. No sé si es bueno o es malo, porque si el paciente no tiene síntomas, probablemente la enfermedad no es avanzada, y si en el fondo no me va a cambiar, que lo voy a querer tratar igual. En Chile especialmente no es tan así, porque en general nosotros tenemos más enfermedad digestiva que cardíaca. Entonces, como sabemos que hay más enfermedad digestiva, en general al menos sí se les estudia la parte esofágica, que es que podría ser en el fondo la más diagnosticada. Y en general, cuando yo veo al paciente al revés, o sea, tengo un paciente que tiene acalasia, va de regla la serología de Chagas. O sea, hay una acalasia o un megacolon en mi país, se le pide serología sí o sí. Pero ahí, claro, ya estamos llegando tarde en el fondo. Pero los algoritmos internacionales piden hacer el examen si tienes síntomas, básicamente porque igual es incómodo que te hagan un enema varitado o irse tragando el contraste. No son exámenes tan simpáticos, digamos, y no me va a cambiar la conducta de darle tratamiento o no. Vale, muchísimas gracias. ¿Más consultas? Carlos. Hola, felicitaciones. ¿Cómo estás, Ariane? Felicitaciones. Hola. Me alegra mucho que estés dedicándote a la enfermedad de Chagas. Y quería hacer dos comentarios más que preguntas. Muy linda la presentación. Y dos comentarios. El primero, que el mapa que vos mostrás sobre las cifras en Europa y en Estados Unidos, es decir, otra lectura que se hace de ese mapa, es la pésima epidemiología que se hace en Latinoamérica, donde nosotros nos autoexcluimos. O sea, no es que nos saquen de los mapas, sino que nos autoexcluimos por la pésima epidemiología, que va de la mano, porque son dos cosas, con la poca importancia que se le da a la enfermedad de Chagas. Yo hace poquito, estuvimos charlando con Israel Molina, a quien supongo que habrás conocido, del Clínico Barcelona, o capaz que ya se había ido de paseo para allá. Es un médico que se dedica a la enfermedad de Chagas, es un médico clínico que se dedica a la enfermedad de Chagas de Barcelona, y ahora está en Belo Horizonte. Y él me decía que hay muchísimos casos, perdón, en Minas Gerais hay muchísimos casos de enfermedad de Chagas, muchísimos, sobre todo en zonas rurales, actuales, y que el único médico que se dedica a enfermedad de Chagas en Belo Horizonte es él. O sea, los demás atienden secundariamente. Lo cual, si lo que quería resaltar es que te estés dedicando a una enfermedad que, lejos de erradicarse, si se sigue, en la medida que se perpetúa la pobreza, se sigue manteniendo, me parece una iniciativa excelente. Así que bueno, felicitarte también por eso.
ahí, bueno, comentar María Jesús, que yo pongo en mi presentación, que es muy importante en la clínica esta. Ella trabaja 6 meses en Barcelona y 6 meses en Bolivia. Porque, claro, en Barcelona va haciendo el cribado y todo, y en Bolivia va teniendo que realmente iniciar muchos tratamientos a los sintomáticos. Y ahí hay una parte interesante, que en general el benznidazol no se puede partir en el verano, porque uno de los efectos adversos son efectos cutáneos. Entonces es muy conveniente, porque en el fondo los trata en invierno europeo y en invierno boliviano. Ahí va cambiando cuando se pueden tratar. Buenísimo, interesantísimo. ¿Puedo Karina. hacer una consulta? Ariane, ¿cuál prevalencia tienen ustedes de enfermedad digestiva en Chile? Hoy no tengo el dato. En general en Chile lo que manejamos, el Chagas es una enfermedad de notificación obligatoria. Entonces cualquier paciente que es notificado con enfermedad de Chagas y tiene que iniciar tratamiento, se tiene que avisar al Instituto de Salud Pública, que en el fondo lo vas a hacer para tratar no hay, o al menos yo no tengo el número de cuál es la prevalencia, ya, pero es mayor a la reportada en el fondo en otros países. ¿Y la ves similar a la patología cardíaca, digamos? La veo similar, o quizás un poco más, porque en general es frecuente la calasia como forma de presentación versus, por suerte, la miocardiopatía dilatada. En general, lamentablemente, bueno, lo que decía un poco el doctor Robelo, que es una enfermedad que está subdiagnosticada y lamentablemente llegamos tarde. Es lo que digo yo si veo una calasia le voy a pedir serología de Chagas, pero llegué tarde. Si veo una miocardiopatía dilatada le voy a pedir serología de Chagas, pero llegué tarde. Debería cribar a todos para ver quién lo tiene antes de que me haga la miocardiopatía o que me haga el megacolon o el megaesófago. ¿Y a los pacientes con cardiopatía los clasifican o los estratifican de acuerdo a la clasificación de Nueva York, o a veces usan la de Kuznir también? En general se clasifican según Nueva York, que es en el fondo la AJA, que es la más habitual. La diferencia, yo creo que entre la miocardiopatía chagásica versus otras etiologías de insuficiencia cardíaca es que tienes que estar muy atento al ser una miocardiopatía dilatada, de cuándo le vas a iniciar anticoagulantes por los posibles trombos que tenga que haber en el fondo por la magnitud de la megalia, versus los otros, pero el tratamiento básicamente va a ser el mismo. Y las guías que se van actualizando en los tratamientos de la insuficiencia cardíaca son los mismos, independiente de la etiología, cambian poquitas cosas en el fondo. Entonces es más cómodo, porque es más frecuente hacerlo con la clasificación de Nueva York. ¿Y vos puedo seguir, Ulrike, una más? No, por el chat, porque tenemos que Bueno, después seguir le pregunto. con la siguiente presentación. Están viendo mi pantalla en este momento, ¿no? ¿Se está compartiendo bien? Se te ve y se te escucha bien. Fenómeno. Bueno, entonces les voy a contar un poquitito, digamos, como reforzando algunos de los conceptos que di durante la clase, de la relevancia que tienen justamente los mecanismos de señalización y cómo nosotros lo consideramos un posible talón de Aquiles, y les voy a contar un poco de un camino que estuvimos recorriendo en este último tiempo para justamente evaluar esto y empezar a acercarnos a lo que es el diseño de una droga y la postulación de un buen blanco terapéutico. Entonces, como les digo, esto es la hipótesis sobre la que nosotros trabajamos en el laboratorio, ¿no? De que la transducción de señales, por todo lo que yo les conté en la clase, es un buen lugar para buscar posibles blancos terapéuticos, porque si podemos interferir con esa capacidad de los parásitos de reconocer las señales ambientales, responder y diferenciar o adquirir las capacidades que tienen que tener en cada ambiente en particular,
podríamos llegar a tener ahí buenos blancos para el tratamiento de la enfermedad, ¿no? Y cuando hablamos de las vías de señalización, hablamos tanto desde la transducción de señales, como así también la señalización que hay dentro de los procesos celulares, ¿sí? No solamente reconocer las señales que vienen del ambiente, sino también cómo comunica la célula dentro de ella cada uno de los pasos que debe seguir para adaptarse. Y dentro de los mecanismos de respuesta adaptativa, por ejemplo, habíamos visto lo que tenía que ver con la respuesta al estrés osmótico o algún otro tipo de respuesta de esos grandes cambios ambientales que estuvimos charlando durante la clase. Por otro lado, en particular, hacia donde nosotros fuimos focalizando de todas estas vías de traducción de señales, hacia donde nos estuvimos concentrando, es hacia las que tienen que ver con la señalización por AMP cíclico, ¿sí? ¿Por qué? Porque se documentó que las variaciones de la concentración de AMP cíclico durante el ciclo de vida existen, digamos, o sea que es algo que no es constante, entonces es algo interesante para estudiar. Los aumentos en el AMP cíclico fueron observados durante la diferenciación de la forma de epimastigote a tripomastigote, metacíclico, digamos, esto tiene que ver con que participa en eventos relevantes para la concreción del ciclo de vida. Los análogos de AMP cíclico, inhibidores de fosfoesterasa, inducen la diferenciación. Ya vimos en la clase que, digamos, la osmorregulación, el AMP cíclico también participa. Y inhibidores de fosfodiesterasas, como el dibutiril AMP cíclico, estimulan la recuperación del volumen, o sea, también participan, digamos, en estos procesos. Y por otro lado, la vía del AMP cíclico en los tripanosomas también tiene como un protagonismo más relevante que en otros organismos, porque, por ejemplo, está ausente la vía de señalización por GMP cíclico. Entonces, sigo como ahora achicando, digamos, como en esta forma de embudo, pasamos de todas las vías de traducción de señales a las que tienen que ver con AMP cíclico, y ahora dentro de lo que tiene que ver con la señalización de AMP cíclico, sabemos que la denilciclasa es la enzima que produce a este segundo mensajero, ¿sí? Pero este nucleótido difundiría por la célula, pero son las fosfodiesterasas las que logran controlar, teniendo distintas ubicaciones subcelulares, microdominios, y de esa manera la actividad de una fosfodiesterasa puede hacer que en alguna zona de la célula el AMP cíclico sea bajo, la falta de actividad de fosfodiesterasa en otra zona puede hacer que ahí sea más elevado. Entonces son ellas los switches que van a estar haciendo el on-off de distintos procesos que tendrían que ser estimulados o inhibidos por el AMP cíclico. ¿Sí? En ese sentido, en los tripanosomas hay 4 tipos de fosfodiesterasa, la que se conoce como la A1, la B2, la C y la D, ¿sí? Y estas fosfodiesterasas tienen distintas localizaciones subcelulares, ¿sí? Por ejemplo, la A tiene una localización más amplia, es lo que está pintadito de verde en el esquema, ¿sí? La B tiene una localización más en la zona del bolsillo flagelar y el flagelo. La C era la que tenía que ver con osmorregulación y tiene que ver con una localización en el dominio de la vacuola contráctil. Y la D es la que menos estudiada está y que menos información tenemos hasta ahora. Entonces, bueno, lo que queda claro es que se produce el AMP cíclico, el AMP cíclico difunde y las fosfodiesterasas controlan los niveles locales. Y además, en algunos estudios previos en Trypanosoma brucei se demostró que son esenciales, o sea que el silenciamiento de las fosfodiesterasas afecta la viabilidad del parásito, hay estructura 3D para algunas de esas fosfodiesterasas, hay lo que se llama una buena drogabilidad, o sea que se conocen un montón de drogas capaces de inhibir a estas enzimas. La capacidad de ensayo como actividad bioquímica es también algo muy estudiado, y además se puede lograr buena selectividad porque en particular las fosfodiesterasas tienen un bolsillo de unión al sustrato que es distinto al que está presente en otros organismos. Tienen lo que ese bolsillo, ese bolsillito lo llaman, dicen que es el pea pocket, ¿sí? O sea, el bolsillo del parásito, porque tiene una estructura muy particular. Entonces, bueno, esto hablaría de una posible buena selectividad hacia estas enzimas. Esto es un poquitito lo que les resumo acá, ¿no? Las fosfodiesterasas como blanco, se las implicó en un montón de procesos relevantes, algunas especies de tripanosomátidos se las validó como blanco terapéutico, hay estructura cristalografica, lo que les dije, digamos, puesto en palabras, y lo otro era más de una forma más esquemática. En Cruci había varios reportes, digamos, y que en particular las relacionaban con los procesos relevantes, esto que les estaba diciendo. En Brucei, lo más relevante, esto es lo que tenía que ver con la esencialidad, la inhibición por ARN interferencia de la fosfodiesterasa B1 y de la fosfodiesterasa B2, conducen a la muerte de las formas sanguíneas del parásito, e incluso si uno tiene ratones infectados
con parásitos que se los pueda interferir agregando tetraciclina o doxiciclina en el agua de bebida de los ratones. Esto llegaba a poder eliminar a los parásitos del animal, ¿sí? Entonces quedaba claro de que la relevancia de estas fosfodiesterasas, y así fue que nosotros nos planteamos hacer un abordaje en el cual evaluáramos como blanco terapéutico en Trypanosoma cruzi tanto la fosfodiesterasa, la B1, la B2, o el silenciamiento combinada de las dos, que sería el equivalente a lo que estaría pasando con Trypanosoma brucei, y a la fosfodiesterasa C, que son las tres que se las ha implicado como más esenciales para la vida del parásito. Colaborando con un grupo de La Plata, con el doctor Alan Talebi, tuvimos un estudiante, un postdoc, que empezó a trabajar en la búsqueda asistida por computadora de nuevos inhibidores para las fosfodiesterasas de nucleótidos cíclicos, ¿sí? La verdad que un trabajo muy interesante que fue rindiendo muy buenos frutos. Entramos en contacto con una compañía farmacéutica japonesa, que es Eisai, y a partir de ahí nos presentamos y ganamos un subsidio de GHIT, que justamente lo que nos permite es hacer un estudio un poquito más profundo, validando las fosfodiesterasas como target, y en paralelo el grupo del doctor Talebi desarrollar nuevos algoritmos de búsqueda para reposicionamiento de drogas. El tema es que nos agarró al inicio de la pandemia todo esto, con un montón de trabajo para hacer, con deadlines bastante ajustados, y con poca capacidad operativa en el laboratorio, porque estábamos o sin posibilidades de ingresar, o incluso cuando pudimos ingresar con aforo, ¿sí? O sea que no podíamos incorporar mucho más personas al proyecto. Así que por suerte conté tanto con Alejandra como con Salomé, que fueron, la verdad, impresionante todo el trabajo que estuvieron haciendo. Con Alejandra más focalizada los experimentos de actividad bioquímica, de validación de las fosfodiesterasas desde el punto de vista bioquímico, probando con inhibidores, o unos experimentos que llaman de washout, que en algún momento los podemos discutir, que no los tengo incluidos ahora en la presentación, y con Salomé para los experimentos de silenciamiento por CRISPR. Y después, bueno, se incorporó un estudiante, Alejo Prego, que nos dio una mano enorme para todo lo que eran las construcciones, los análisis por PCR, y con esto fuimos el equipo que estuvimos trabajando durante la pandemia para obtener los resultados que les voy a mostrar. Con respecto a todo lo que se hizo de la parte de búsqueda informática, la verdad que es un trabajo muy interesante, porque no solamente hicieron el desarrollo de modelos basados en ligandos, eso quiere decir que se hizo un rastreo en las bases de datos de cualquier cosa que era capaz de inhibir a las fosfodiesterasas, y a partir de eso se entrenan algoritmos para buscar en otros compuestos estructuras similares, pero además, de una vez que teníamos eso, se lo cribaba una vez más por la estructura y el docking con las enzimas, y la verdad que se hizo un trabajo muy refinado, y que llegamos a tener una serie de candidatos que ya incluso algunos de ellos los evaluamos y otros los seguimos evaluando en este momento. Y acá les dejo una publicación que es de ahora, de noviembre, justamente con el grupo de Alan, que explica un poquitito cómo es toda esta parte informática, que, dado que escapa bastante a lo que es mi expertise, digo, dejo como les cuento que estamos en camino, que se está haciendo, que está dando buenos frutos, pero el detalle más técnico lo pueden observar cualquier cosa también en la publicación, o lo podemos discutir, digamos, en parte. Con respecto a lo que fue la parte de CRISPR, decidimos ir por la vía de la utilización de dos vectores bastante distintos. Uno es el PROC-Cas9, que expresa la Cas9 fusionada a GFP, de un modo constitutivo, digamos, se inserta en el genoma del parásito, y va a estar expresando constitutivamente esta enzima. En los tres estadios lo podemos ver en el epimastigote, amastigote y tripomastigote. Tiene un detalle sutil, los nucleocitos están pintados de verde, porque sería ahí donde uno esperaría tener la Cas9. Pero por otro lado, como si hiciéramos el silenciamiento en epimastigotes, y el encíclico tiene que ver con la diferenciación, podía ser que no lográramos tener las formas infectivas del parásito para hacer la evaluación de la relevancia de las fosfodiesterasas en esas formas. Usamos una segunda estrategia, que es un vector, un Pitrex, que tiene a la Cas9 también fusionada a GFP, pero que tiene en el 3' no coding de su mensajero
a la secuencia de la amastina. Esa secuencia 3' UTR de la amastina lo que hace es darle inestabilidad al mensajero en las formas de epi y de tripo, y ese mensajero solamente es estabilizado en la forma mastigote. Por lo tanto, la Cas9 en estas células solamente se estaría expresando en la forma mastigote, y es lo que, por eso tiene también pintadito el nublecito de verde solo en la mastigote y no está en las otras dos formas. Entonces, esto lo que nos obligaría es a que las transfecciones para hacer el silenciamiento la hagamos directamente sobre esta forma del parásito. Hay muy poco trabajo hecho sobre la transfección de amastigotes, pero justamente muy recientemente habían salido un par de trabajos que hablaba del cultivo de amastigotes en medio axénico y de la manipulación de estos amastigotes, que se los podía incluso diferenciar de tripoamastigote, de tripoamastigote, y a los amastigotes electroporarlos, por ejemplo, con un RNA guía, para hacer CRISPR directamente en esta forma, y bueno, infectar directamente con los amastigotes, o estudiar el efecto del silenciamiento que uno les hacía en la replicación de los amastigotes en medio axénico. Entonces, bueno, decidimos no cerrar ninguno de los dos caminos, y avanzamos tanto con la transfección de células con el vector que expresa en los 3 estadios, como el que expresaría la Cas9 solamente en el estadio de amastigote. Acá tenemos parásitos que están expresando a partir del plásmido PIRROC, que expresarían todos los estadios. Esto es la microscopía por fluorescencia, donde se ve una señal muy fuerte en el núcleo, en los parásitos transfectados, que sería la señal de GFP, mostrando que se está expresando correctamente la Cas9 y que está teniendo la localización que tiene que tener. En rojo es un anticuerpo anti-T-Cruz, y es un suero que reconoce la superficie del parásito simplemente para ver la forma, y acá podemos ver la fusión. Esto la verdad que fue el primer paso, la primera alegría que tuvimos, ¿no? Podíamos tener los parásitos transfectados que expresaban la Cas9, y estos parásitos, si los poníamos a diferenciar en argan sangre, teníamos los tripomastigotes, los usábamos para infectar células, podíamos ver que en las células infectadas detectábamos tanto tripomastigotes como amastigotes que también estaban expresando la Cas9. Pero la mala noticia que tuvimos en ese momento es que era una población muy heterogénea. Sí, que teníamos muchos parásitos, como ven acá, todas estas señales de núcleos de parásitos que están teñidos con DAPI, y muy pocos que eran verdes. Entonces, la metaciclogénesis fue exitosa, la infección exitosa, teníamos la expresión de Cas9 en todos los estadios del parásito, pero esto de la población heterogénea lo tuvimos que resolver, y lo hicimos mediante sorting. Hicimos citometría de flujo, haciendo sorting, nos quedamos con las células que tenían verde, y de esa manera logramos tener ahora sí una población que expresa la Cas9 y que es homogénea. Entonces acá también lo hicimos para los que tenían el 3' UTR de la mastina, y acá tienen los que otra vez son células infectadas con los tripomastigotes que expresan la Cas9. Ahora vemos la cantidad que tenemos de células expresando esta proteína en el núcleo a partir del PIRROC, y a partir del que tenía el 3' UTR también vemos hermosos parásitos con señal. Entonces logramos tener las dos poblaciones de parásitos, los que expresan la Cas9 a partir del vector constitutivo como el que expresa solo una mastina. A partir de ahí ya teníamos esto, teníamos que diseñar los ARN guías que van a dirigir el blanco en el cual va a producirse la edición. Eso lo hicimos, hay una herramienta que está a disposición online, que lo que hace es buscar dentro de la secuencia que uno quiere silenciar, la secuencia target, que tiene que tener un dominio cercano a un dominio que se llama PAM, y nos tira toda una serie de resultados con distintos scores para que se puedan obtener ahí los distintos RNA guías. Nosotros diseñamos 3 RNA guías para la PDB1, 3 ARN guías para la PDB2 y 3 ARN guías para la PDC. Estos ARN guías los mandamos a sintetizar, que vienen juntos ya con la secuencia scaffold, que es la que va a permitir que se forme la estructura que reconocerá luego la Cas9, y además precedido de un promotor T7 para que podamos hacer transcripción in vitro, obtener este RNA para poder luego inyectarlo en el parásito. Y la idea es que una vez que el guía dirige a la Cas9 y produce el corte,
hay dos mecanismos clásicos por los cuales el parásito tendría que reparar. Uno es el que más se venía usando, pero no en parásitos, en la edición en general, que es la reparación no homóloga, que esto anda muy mal en el parásito. Esa reparación no homóloga generalmente tiende a error, produce lesiones o inserciones, haciendo que se modifique el marco de lectura y que se silencie la proteína, pero nosotros decimos ir por el camino de la reparación homóloga, o sea que además de la RNA guía vamos a tener que diseñar DNAs donors para que se produzca la recombinación y de esa manera modificar el sitio de edición. Acá están los guías que diseñamos para la PDB1 y para la PDB2. Algunos guías son exclusivos. Esto es un alineamiento de las dos enzimas. Hay toda una región que es la parte del dominio catalítico que es igual para ambas enzimas. O sea que hay RNA guía que van a poder silenciar tanto a una, la otra o a las dos juntas. Y hay después otros RNA guías que son específicos para la PDB1 o para la PDB2. Y acá tenemos los guías que diseñamos para la PDE-C. Una vez que teníamos los guías, diseñamos también los donors, y esto lo hicimos de la siguiente manera. El donor, nosotros queríamos que lo que se insertara luego de editar el gen tuviese una resistencia a un antibiótico, porque las eficiencias son muy bajas y necesitábamos algo que nos permitiera seleccionar a las células que estaban editadas. Esa resistencia a antibiótico tenía que estar a su vez con los extremos de procesamiento 5' y 3' para que pueda ser procesado por el parásito y generar un mensajero que sea luego traducido. Entonces teníamos la resistencia al antibiótico, que dijimos citromicina, los 5' UTR, que podía ser HX1, y el 3' UTR como GAT-PDH, y además tiene que tener los bracitos de homología para que se produzca la recombinación en los sitios aledaños al punto de corte por la Cas9. Hicimos eso y lo hicimos con una estrategia en particular, que hicimos los brazos de homología y pusimos un sitio múltiple de clonado. ¿Con qué objetivo? Porque luego en ese sitio múltiple de clonado podíamos insertar distintos selectores que podían ser resistencias a antibióticos o podían ser también proteínas fluorescentes, podíamos elegir qué era lo que íbamos a hacer, y la verdad que fue una estrategia que nos habilitó distintas cosas. Teniendo ya los guías, hicimos la transcripción in vitro, ahí está el RNA que se producía, teniendo los donors, hicimos la amplificación por PCR de esas construcciones, y todo esto lo metimos en los parásitos. Como control, hicimos también el silenciamiento de la proteína para flagela ROD2, que tiene que ver con la unión del flagelo a la membrana de la célula, y como podemos ver acá, el primero es un parásito en el cual no introdujimos ningún guía o pusimos un scramble que no tendría que afectar al flagelo, y se ve el flagelo naciendo desde el extremo del parásito, como es habitual verlo, pero en aquellos que habíamos interrumpido la proteína paraflagelar, se observa cómo acá en las amplificaciones es más sencillo verlo, porque si no, la verdad que nos costaba muchísimo, muchísimo. Acá habíamos tenido con tubulina para poder ver el flagelo, pero igual es bastante complicado. En las ampliaciones se ven un poco mejor cómo el flagelo se detacha, se despega en distintas zonas de la célula y no llega bien hasta el final. ¿Sí? Esto fue la segunda gran alegría de que no solamente teníamos la Cas9, sino que era funcional, y con este control estábamos pudiendo evaluarlo, y obviamente contamos un montón de células y veíamos siempre que en las que no tenían guía no teníamos desprendimiento del flagelo, y en las que sí eso iba ocurriendo. ¿Qué pasó cuando lo hicimos también con los guías que afectaban a las distintas PDEs? Bueno, quizás se vea un poco chiquitito, a ver si se puede agrandar un poco más, pero se ven las alteraciones, o sea, acá en el primer canal, la primera columna, tenemos los parásitos wild type, que no se observaba ninguna alteración significativa, pero acá, en los que ya teníamos con distintas guías, se observa, por ejemplo, este que tiene forma como envoltorio de caramelo, que tienen como flagelos saliéndole de distintos lugares, que además si uno lo mira, tiene un kinetoplasto y 2 núcleos, que eso no es una configuración factible. Fíjense este también con esos 2 núcleos ahí alineados, este con 2 núcleos, este también 2 núcleos y un kinetoplasto. Miren estas estructuras que no son típicas del parásito. Nada, acá les voy a mostrar algunos, por ejemplo, que eran los más burdos. Miren en este caso con este guía, 3 núcleos así alineados.
Este otro es que tiene 4 núcleos, y fíjense esta forma también, digamos, bien de caramelo, digamos que tiene como 2 flagelos enroscados en ambos extremos del parásito. Miren lo que es realmente, fueron poblaciones que tuvieron serios problemas para crecer, crecimientos muy lentos, los parásitos se nos mueren, y entre que se van muriendo, vamos pudiendo hacer estas observaciones. El tema principal es que uno ve que los parásitos se mueren, pero tiene que demostrar que realmente logró hacer la edición, porque digamos, si no también puede ser que lo estemos matando por el agregado del antibiótico. Entonces, bueno, acá están las curvas, distintas cuantificaciones que estuvimos haciendo. Seguimos haciendo evaluaciones de cómo es la dinámica de muerte y cómo relacionar la muerte con la edición positiva. Y en estos momentos, digamos, los resultados más cercanos que estamos teniendo es todo lo que les mostré fue hecho con poblaciones, porque como los parásitos se mueren, no nos daban el tiempo a clonar. Entonces hicimos transfecciones rápidas y automáticamente pusimos a hacer clones. Estamos teniendo ya algunos clones que tenemos que analizar a nivel genómico. Tenemos ya resultados de PCRs donde nos confirman que los genes de PDE fueron editados y que están alterados, imposibilitados de producir una enzima funcional. Tenemos PCRs y secuenciaciones que también nos indican que se incorporó la resistencia a higromicina en el locus de la fosfodiesterasa. Entonces, bueno, estamos ahora trabajando mucho para hacer este trabajo fino de la caracterización de la correcta inserción. Y lo que nos costó mucho y que no estamos pudiendo hacer, yo les había dicho que también la idea era transfectar a mastigotes, son muy sensibles a las transfecciones. Los primeros intentos, luego de transfectarlos, mirábamos al microscopio, probamos tanto a mastigotes como con tripomastigotes, y no tenemos viabilidad. Entonces empezamos a jugar con modificar un poco el protocolo, ser un poco más suaves, ver de transfectarlos como se transfectan las formas sanguíneas de Brusa, y que también son muy sensibles, y ahí estamos ahora teniendo, pero muy baja eficiencia, así que bueno, eso todavía se los debo, seguimos trabajando para ponerlo a punto. Y la otra estrategia es que en lugar de transfectar con una resistencia a higromicina, transfectar con una proteína fluorescente, que es la mCherry, para, en lugar de matar a los bichos, y para poder tener un seguimiento, decir, mira, ese fue editado, y ver cómo el editado, qué problemas va teniendo. Esa es la otra estrategia que también estamos ahora en pleno desempeño. Así que bueno, nada, agradezco al financiamiento, y les agradezco mucho a ustedes por la atención. Muchas gracias, Guille. Precioso No, de nada. trabajo. Consultas, preguntas. Lisa. Ay, qué pena. Creo que No, la disfruté un más gusto, la verdad que es muy lindo preguntó. recibir consultas. No, lo que te quería preguntar era, pues justamente con lo último que mencionaste, o sea, no hay posibilidad de justamente realizar la transfección de los epimastigotes y generar todo el ciclo de vida, o sea, inducir metaciclogénesis y posteriormente infección en células de hospedero, para, o sea, tener todos los estadios a partir de la misma población. A ver, me decís que hagamos, o sea, que hagamos la transfección, En sea, la edición epimastigotes. en EPIs. Y Claro. posteriormente... Sí. Señor, qué pena. No, todo bien. Sí, digamos, era parte de nuestras intenciones, pero ya te digo, o sea, entre que los epimastigotes tienen muy comprometida la viabilidad, que si hiciéramos la edición ahí, ya vemos de que, de hecho la hacemos ahí, y esos que no los podemos, por un lado no los podemos clonar todavía, estamos trabajando para eso, ¿no? Entonces, al no poderlos clonar, ponerlos a diferenciar, tendríamos como una mezcolanza de cosas, por eso es que estamos intentando ahora con la mCherry como para poder seleccionar a los que realmente editaron de alguna manera más sencilla que el clonado. Y la otra es que por el rol que tiene el AMP cíclico en la diferenciación, tenemos fuertes temores que eso, si hacemos la edición de la fosfodiesterasa en el estadio de epimastigote, que no pueda diferenciar bien a tripo.
Lo que sí pudimos hacer, los que tienen la Cas9, los pudimos diferenciar a tripomastigotes, los tenemos como mastigotes, los que tienen la Cas9, digo, los que vienen a partir del PIRROC, y esos también, pero cada vez que intentamos transfectar un tripo o una amas, se nos mueren siempre, o sea, por lo menos tienen una letalidad muy grande. De hecho, si alguno tiene algún protocolo, consejo o experiencia y quiere compartir, bienvenido sea, pero no nos está costando mucho eso. Estamos trabajando un montón para poder optimizar ese proceso. No sé si te contesté, Elisa, si no decime. Sí, me contestaste. Te iba a preguntar con qué cepa están Sí. trabajando, con qué cepa de parásito. Bien. No sé. Bien, nosotros todo esto que les mostré es con Tulawen. Ok. Vale. Pero tenemos otras cepas también con la Cas9, pero todo lo que les mostré es con Tulawen. Es simplemente porque los inicios de los experimentos y lo que estamos haciendo, de lo que yo no les conté ahora, que son los experimentos de washout, que es tratar con inhibidores, luego lavarlo y ver cuánto tiempo perdura. Eso es un parámetro que ahora lo están pidiendo mucho en los trabajos con drogas, que lo refieren como la esencialidad del blanco, la vulnerabilidad, perdón, esa es la palabra, que un blanco muy vulnerable sería un blanco que con inhibir, por ejemplo, un 10% del pool de la enzima, vos ya tenés un efecto muy relevante. Y todos esos experimentos de vulnerabilidad lo veníamos haciendo con los parásitos Tulawen que tienen expresan la beta-galactosidasa. Entonces, como para mantener una coherencia dentro del trabajo, esto también fue con Tul. Perfecto. ¿Puedo? Karina, sí. Guille, me encanta ver el avance desde que lo empezaste a contar y ya hay un montón, a pesar de la cuarentena, así que la verdad que los felicito a todos, los veo trabajar, lo poquito que estoy yendo al laboratorio, así que genial, los veo trabajar un montón. Digamos, en realidad la línea es, vos decime si me estoy equivocando, es como dos cosas, por un lado probar que la enzima es fundamental para el parásito y eso es lo que están haciendo con Cas, y por el otro las drogas, probar las drogas. Claro, fue así, cuando nos dieron los evaluadores del subsidio de GIHIT, nos dijeron, es muy interesante, lo queremos subsidiar, pero queremos una evidencia más. Entonces nos liberaron parte del dinero para que demostráramos la esencialidad de estas fosfoestrasas en cruci, que como les conté en el inicio, en Bruce está recontraprobado, digamos, y tienen similitudes muy grandes, tanto en estructura como en localización, como en función. Todo pinta que tiene que ser también en cruci, pero como que nos dijeron, bueno, dame un poco más para que yo te habilite toda la plata para diseñar drogas y usarla como blanco terapéutico, demostrame que realmente si matamos la enzima, matamos el parásito. Y con la evidencia que tenés en EPI no alcanza, porque digamos ya se nota realmente que... La realidad es que tendríamos que haber tenido la conclusión definitiva tipo para octubre. Y nos permitieron, digamos, o sea, entendieron que por la cuarentena nos afectó no solamente a nosotros, sino que un plásmido, el que tiene la mastina, lo pedimos a Japón y no me lo podían mandar porque no podían mandar correo entre países, ellos tenían cerrado, no sé, fue un despiole, digamos, en muchos aspectos que ocasionaron un montón de retrasos. Entonces, digamos, medio que nos vienen permitiendo, y ahora tengo una reunión la semana que viene que vamos a ver cuánto de toda esta evidencia podemos presentar, como dicen, mira, no está demostrado al 100%, pero si nos liberan el resto de los fondos. O sea, mi visión es que tenemos muy buenos resultados que indicarían que la enzima es esencial. Hay que ver si son suficientes para convencer a los revisores de que, y al resto del comité del subsidio para que liberen el dinero. Claro. Gracias, Guille. Quiero hacer un comentario nada más para mis alumnos por favor, para mis alumnos de citometría de flujo que me preguntaron si se podían separar los parásitos. Bueno, Guillermo ahí ya les mostró efectivamente que sí se puede, solo hay que tener las consideraciones de bioseguridad. Gracias, Ulrike.
Muchas gracias por la invitación a presentar en el simposio. Ahora los voy a llevar a otro tema, como lo anunció ya Ulrike. Vamos a hablar de triatominos y específicamente una especie muy interesante que ustedes la ven ahí en todos sus estadios del desarrollo, partiendo por el huevo y hasta las ninfas de diferente etapa del desarrollo, ninfas 1, 2, 3, 4, 5 y adultos. Esta especie se llama Mepraia spinolae, es un insecto de vida silvestre, se alimenta fundamentalmente de pequeños roedores en la naturaleza, está muy disperso en el centro de Chile. Ya más adelante en la presentación les mostraré el hábitat donde este insecto vive. Sin embargo, este insecto en algunas ocasiones se encuentra que su dieta ha sido humana. En pocos casos, pero este insecto tiene la capacidad de, si vive cerca de humanos o si puede olfatear al humano, puede entrar a los domicilios, y esto está registrado incluso en los observatorios chilenos que están a 3.000 metros de altura en el Norte Chico, que es la 4ª región, o sea, muy cerca de aquí de Santiago. Y en esos hábitats este insecto se ha encontrado infectado desde tiempos muy antiguos con los primeros observatorios astronómicos en Chile. De tal manera que es una amenaza permanente este insecto vector, ya que el otro, que sería Triatoma infestans, que es el insecto por referencia doméstico, está bastante controlado. Sin embargo, existen focos de insectos que están en el ciclo silvestre, de tal modo que también puede ser en cualquier momento una amenaza. El título de la presentación, este es un título genérico, porque a mí lo que me ha interesado estudiar es la dinámica de la infección en un triatomino silvestre infectado por Trypanosoma cruzi y infectado naturalmente. ¿Y por qué me ha interesado la dinámica de la infección? Porque los parasitólogos clásicos siempre se han basado mucho en los estudios de seguimiento para mejorar el diagnóstico. Prueba de ello hay desde el siglo pasado, que los grandes parasitólogos se interesaron siempre por mejorar el diagnóstico haciendo estudios seriados de las personas infectadas o de los insectos que son vectores de estas enfermedades parasitarias para mejorar el diagnóstico. Aquí en este caso a mí me interesa estudiar la dinámica de la infección para ver qué sucede con el Trypanosoma cruzi cuando está alojado dentro del hospedero invertebrado. Esta diapositiva la tomé de una presentación de una review muy interesante de un grupo brasilero que muestra cómo los pasos que ocurren cuando un triatomino, después de alimentarse con su cena, donde el parásito desde el torrente sanguíneo fundamentalmente llega al estómago, y donde sufre un gran ataque por las defensas del sistema inmune que tiene el insecto, que son muy variadas, desde proteasas hasta radicales libres que genera para defenderse de este agresor infeccioso como de una bacteria cualquiera. Por supuesto, tiene sus sistemas de inmunidad, no igual a los mamíferos, pero tiene un sistema inmune innato que le permite destruir por diferentes vías al parásito. Sin embargo, el parásito cuando transita por el intestino medio hasta llegar al recto, suceden muchas cosas. En primer lugar, este parásito que logra atravesar y resistir todo este ataque de agentes que hay en el estómago,
algunos insectos logran localizar el parásito en la última porción del intestino, que es el intestino medio, la porción prácticamente que se está mostrando aquí, muy terminal, cercano al ano del insecto, y una porción más característica que es exactamente el hindgut, que vendría a ser la región anal, que es una región muy propia, muy característica, con un epitelio que tiene invaginaciones de la cutícula del insecto. Es decir, es un espacio donde el parásito tiene la capacidad de adherirse por la estructura propia de la cutícula que tiene el ano. Es decir, es una zona hidrofóbica que le permite al parásito, al epimastigote, que se ha dividido después de defenderse de todo lo que el ataque que sufrió en el estómago, y estos parásitos tuvieron la capacidad de dividirse como epimastigotes. Es decir, el metacíclico, el sanguíneo tuvo que, el metacíclico tuvo que llegar a una zona como es el intestino medio, donde aquí se muestran los epimastigotes, donde se pueden dividir, y posteriormente viene la etapa de la metaciclogénesis, de la cual se ha hablado bastante en varias presentaciones anteriores, donde entre otros, como decía el colega reciente, el AMP cíclico juega un rol importante. Pues bien, una de las características de un vector para ser un competente vector es de que en primer lugar ocurra todos estos procesos, que el parásito sanguíneo pase a epimastigote y termine siendo un metacíclico. Pero hay algo más para que sea importantemente un competente, que este parásito se aloje y se adhiera a la última parte del intestino para que ahí permanezca por un tiempo largo. Esa es una de las propiedades fundamentales para que un vector pueda mantener al parásito y no sea excretado fácilmente, sino que persista por un tiempo dentro del vector. La fisiología de lo que ocurre después de la alimentación es que hay una gran diuresis y una rápida diuresis. Ustedes saben que los insectos tienen la capacidad de alimentarse aumentando su peso 5 a 10 veces, y ese control del agua lo genera a través de los tubos de Malpighi a los pocos minutos después de la alimentación. De tal manera que uno alimente un insecto y a los 5 o 10 minutos ya está excretando orina, y junto con eso está excretando residuos de parásitos que pueden estar en la última porción del año, y de esa manera transmite al exterior. Otra cosa que ocurre después de la alimentación, pero un aspecto que toma mucho más tiempo, que está regulado ya por hormonas, neuropéptidos, es lo que a Wigglesworth le hizo tan famoso para hacer el estudio del desarrollo del insecto. Es decir, que si un insecto tiene una cena muy abundante, puede desencadenar un proceso de desarrollo, es decir, puede terminar el vector mudando. ¿Cuáles son las preguntas que yo puedo atender con este tipo de aproximación? Por ejemplo, ¿cuál es la evolución de una infección natural por T. cruzi en triatominos que se puedan alimentar en el laboratorio? Sin reinfección, por supuesto. Un insecto viene infectado y uno lo alimenta sucesivas veces y ve qué ocurre con esa infección. Otra pregunta muy interesante es cuál es la consecuencia de un ayuno muy prolongado en un triatomino que está infectado naturalmente por T. cruzi. El ayuno es un evento muy frecuente en estos triatominos, y más aún en esta parte de América Latina, como es Chile, Argentina, donde los climas son más fríos y estos organismos, como ustedes saben, son ectotermos, es decir, no pueden regular la temperatura ambiental, y por eso todos sus procesos metabólicos
etcétera, se modifican a muy bajas temperaturas. Y otra pregunta, la tercera, puede ser si este trypanosoma es patogénico para el insecto vector. Es una gran pregunta si el insecto cuando está infectado, esto le afecta su sobrevivencia. Y más interesante, la última pregunta es cuál es la dinámica de infección en diferentes estaciones del año donde cambian los ciclos de temperatura. En un estudio de este tipo, empezamos a estudiar qué ocurría con dos especies de vectores, Gajardo y Spinolae, después de haber recibido dos alimentaciones periódicas. La primera alimentación es la que uno le hace al insecto cuando éste llega de terreno, inmediatamente para que sobreviva y además para tomar una muestra de feca. Ya les expliqué que la feca es inmediata a la alimentación. Y otra, 40 días posterior, que es un tiempo largo como para que la vinchuca ya empiece a hacer un ayuno natural. En esos 40 minutos ya la vinchuca tiene hambre y puede alimentarse perfectamente. Hacemos análisis de detección de Trypanosoma cruzi con un PCR convencional y lo que se muestra en esta gráfica, en esta tabla, es que diferentes insectos, todos ya infectados, se analizan los PCR, la frecuencia de que salga positivo respecto al número de ensayos totales que se hacen. Y así es como después de la primera alimentación, que es la primera columna, vemos que abajo, en el promedio, un 51% de los PCR salen positivos de todos estos insectos que están infectados. Es decir, partimos con una alta capacidad de detección durante los ensayos de PCR. Después, en una segunda alimentación, hacemos lo mismo, analizamos diferentes números de veces, algunos insectos mueren, por supuesto, durante el estudio, no se contabilizan, pero vemos que ese promedio de infección ya no es del 51%, sino que es solo de un 23%. Si repetimos lo mismo, 40 días posteriores en los mismos insectos con los sobrevivientes, porque ustedes vean, varios mueren durante el estudio, vemos ya que este porcentaje se va modificando sustancialmente. Esto hace sugerir de que la infección natural, después de varias alimentaciones, va disminuyendo. Es decir, los insectos van perdiendo la infección por Trypanosoma cruzi. Y esto ya fue observado a comienzos del siglo XX por los clásicos investigadores como Osvaldo Cruz, que al microscopio, siguiendo este tipo de estudios, se encontró de que la carga parasitaria iba disminuyendo en función del tiempo. Pero con una técnica mucho más sensible se puede precisar y confirmar lo que fue dicho en ese tiempo. Con estas mismas vinchucas que estaban positivas al PCR, quisimos ver qué pasaba con los DTUs que ellas transmiten. Y aquí se muestran resultados de determinación de DTUs por una técnica de hibridación de DNA, porque el PCR que yo estoy haciendo para todos estos fines es un PCR que mira el kinetoplasto, los minicírculos, aquellos minicírculos que son tan variables como nos dijeron en las charlas anteriores, que codifican para los RNA guías del editing. Es decir, cada minicírculo en los diferentes DTUs tiene distintas secuencias y por lo tanto se pueden hacer sondas para distinguir qué tipo de DTU existen en estas poblaciones de Trypanosoma cruzi. Se puede ver, por ejemplo, que aquí hay muchas infecciones mixtas, por ejemplo, en el insecto 1, por eso aparece una M, que es infección mixta, pero ese mismo insecto, después en una siguiente alimentación, sigue
con los mismos genotipos o los mismos parásitos infectando, solo que el triplamosoma T. cruzi 6 ya no fue detectado en una siguiente alimentación, pero sigue siendo una infección mixta. Tenemos otros casos, por ejemplo, que aquí en la primera determinación de DTU en el insecto 3, por ejemplo, se detectó un T. cruzi 5, una infección single, pero después en la siguiente alimentación se detectaron otros genotipos infectantes que se pueden rescatar desde las heces de estas vinchucas. Y así sucesivamente se puede ir viendo que después de una siguiente alimentación, de un resumen de todos estos 26 insectos, se pudo ver, por ejemplo, de que si un 50% tenía infecciones single y otro 50% mixto, después de una siguiente alimentación aumentaron las infecciones mixtas. Es decir, hay más parásitos siendo detectados en los mismos insectos, solo que a un tiempo muy posterior a la anterior alimentación. Interesantemente, aquí en esto pudimos detectar que este linaje, el T. cruzi 2, que en el anterior análisis no había sido detectado, 9 casos se detectaron, lo cual puede indicar que este parásito sea un linaje residual que quedó alojado en el interior de la vinchuca y que se requirieron 2 alimentaciones sucesivas para poderlo amplificar y ser detectado por esta técnica. De tal manera que es muy variable este tema de qué ocurre durante el tiempo después de sucesivas alimentaciones. Después quisimos ver qué pasaba con el ayuno, qué hacía el ayuno en las infecciones y si el ayuno afectaba la mortalidad de los insectos sobrevivientes, que eran algunas de las preguntas que yo puse en el esquema inicial. Bueno, aquí hay un esquema de lo mismo de antes, es decir, las vinchucas llegan desde el lugar de colecta, a los pocos días se alimentan, se toma la primera alimentación, se hace la primera alimentación y se toma la primera muestra de feca para hacer análisis. A los 40 días posteriores se hace el segundo análisis. Pero aquí en este modelo, como queríamos estudiar ayuno, el siguiente alimentación, después de la segunda alimentación, la última, la hicimos después de 100 días. 100 días es un ayuno muy prolongado, pero que estaba descrito que los insectos pueden soportarlo. Esto está descrito en una gran variedad de especies de triatominos. ¿Qué ocurrió después de un ayuno de 100 días, que son prácticamente más de 3 meses? Aquí se muestran los resultados por insectos que fueron separados por estado del desarrollo, estado 1, ninfas 1, ninfas 2, 3, 4, 5 y adultos. De un primer total de 218 insectos colectados y analizados, aquí se vio que 73 de ellos, como se muestra en la siguiente columna, están infectados, lo cual da un porcentaje promedio de infección de 23,5%. ¿Qué pasa después de una segunda alimentación? Después de 40 días, que es una alimentación bastante cercana, 40 días no ha habido un ayuno muy prolongado, por decirlo así. Después de una segunda alimentación, sobrevivieron 205 insectos. Se murió una cierta cantidad de insectos, que es número 13, que registrémoslo porque lo vamos a necesitar para responder la otra pregunta. ¿Cómo se afectó el grado de infección de los insectos? Aumentó de 33,5 a 43,4.
Esta es una observación muy antigua que yo tenía, que después de las alimentaciones en el laboratorio generalmente se detectaban más infecciones. Observaciones muy reiterativas con varios papers entre medio. Como ustedes pueden ver, la alimentación fue bastante buena porque los insectos de nivel 1 desaparecieron y ya después de la segunda alimentación no hay insectos de estado NIFAL 1, sino que todos mudaron al nivel 2. Y algunos 2 a 3 y así sucesivamente. Hay otro paper que no lo voy a mostrar, obviamente, en este caso para describir este carácter de que el desarrollo se puede estudiar fácilmente con este tipo de estrategias de alimentaciones. Aquí el porcentaje de infección ya bajó sustancialmente, ¿ya? Y los sobrevivientes ya llegaron a 160, es decir, se murió una buena cantidad de insectos, pero aquí ya el nivel de infección bajó, pero no bajó tanto porque es bastante parecido a los niveles de infecciones que habían al inicio del estudio. Como pudimos registrar los insectos muertos y sabíamos si los muertos estaban infectados o no estaban infectados, pudimos responder la pregunta si el trypanosoma afecta la sobrevivencia del insecto. Y aquí vemos que entre la primera y la segunda alimentación, los insectos muertos, 13, se murieron tanto no infectados como infectados, pero después del ayuno, donde está el tercera alimentación, ya el nivel de infección, de mortalidad, que fue de un número bastante grande, 45, los infectados eran más abundantes que los no infectados con un test estadístico, lo cual indica que si bien el Trypanosoma cruzi no es patógeno cuando una vinchuca recibe una alimentación permanente como es entre la primera y la segunda alimentación, sí el parásito manifiesta su patogenicidad cuando el insecto está ayunado. Pasamos a otro tema. Y este es el último tema. Hay que ir redondeando. Muy bien. En un estudio de seguimiento en esta zona del Cuyano, que es la zona endémica, que es la zona achurada, podemos ver que se estudiaron poblaciones de insectos de invierno del 2017, del 2018 y de primavera del 2017 y del 2018. 2 años diferentes con cambios climáticos que quedan registrados aquí en esos gráficos de temperaturas promedios, las máximas en rojo, las mínimas en azul. Estamos hablando de temperaturas mínimas que están por debajo de los 10 grados Celsius y las máximas entre 20 y 30 grados. Sin embargo, entre estos 2 años se pudo ver que este grupo de invierno, comparado con este grupo de invierno, la temperatura en el invierno del 2018 fue 5 grados en promedio más alto que en el invierno del 2017, y lo mismo en la primavera del 2018, las temperaturas fueron 3 grados más altas en las máximas que la primavera del 2017. Las temperaturas mínimas, por el contrario, fueron levemente inferiores en el 2018 que en el 2017, pero no más de 1 o 2 grados. Este es el ecotopo natural de las bichucas, un área rocosa. Ahí ellos se protegen y ahí se alimentan de sus reservorios vertebrados. Hicimos el estudio de seguimiento de PCR con 2 PCRs de la misma manera y encontramos 4 tipos de resultados. Positivos al primer PCR y negativos al segundo PCR a los 40 días, positivos en ambas situaciones
negativos a la primera y positivos a la segunda, y los francamente negativos que siempre salieron negativos. Ya esto era muy interesante porque ya habíamos visto que después de varias alimentaciones, muchos casos que eran negativos pasaban a positivos. Y muchos, la mayor parte de los positivos, se reiteró el PCR positivo en ambas ocasiones. Entonces, quisimos analizar estos resultados en función de lo que se encuentra en estas diferentes poblaciones de insectos cuando se analizan todos los insectos o se analizan los insectos separándolos por estadio del desarrollo. Aquí se muestran en esta otra resultado los porcentajes de infección. Los porcentajes de infección que se consideran infectados son aquellos como este, positivo-positivo, obviamente, y este otro positivo-negativo. Positivo-negativo porque a la primera vez salió negativo, pero a la segunda vez salió positivo después de una alimentación. Y habían otros, estos positivos negativos, que son casos que los consideramos negativos porque pensamos que es una infección que se desapareció después de la alimentación. Como que si la última porción de parásitos que estaba en el recto hubiera sido eliminado después de la primera alimentación, pero después de una segunda alimentación donde hay nutrientes para que el parásito prolifere, eso no ocurrió. De tal manera que... terminando, Aldo, estamos en el bien. tiempo. Entonces, para concluir, la interpretación de estos resultados parece ser, está a modo de interpretación, aquí se muestra lo que resultó estadísticamente significativo, es que en el invierno del 2018 respecto del invierno del 2017, que está acá, hubo una diferencia entre los positivos medidos con un PCR, el primero, y con el de seguimiento, con ambos PCR. Lo cual indica de que aquí, en esta temporada de invierno, hubo un fenómeno que pudo haber determinado este fenómeno que nosotros lo aducimos que puede haber sido una situación de ayuno. Un ayuno que hizo de que una gran cantidad de parásitos hubiera quedado alojado, pegado a las paredes del epitelio del hindgut, y que después de una segunda alimentación solamente el parásito se pudo haber detectado. Esa es nuestra interpretación. No me alcanza el tiempo para hablar de los resultados de las ninfas pequeñas respecto de las ninfas grandes, pero puedo decir que solamente entre las ninfas pequeñas, que son las más tempranas del desarrollo, se encontró lo mismo que con todas las insectos, es decir, también se podría explicar de que los insectos pequeños, los 1 y 2, habrían tenido un ayuno muy prolongado que explica este fenómeno. Eso sería mi aporte sobre fenómenos estacionales, donde con este ensayo creemos que estamos haciendo un aporte a hacer el estudio de qué ocurre dentro de un insecto con las infecciones naturales.